compuesto, ese compuesto también es eléctricamente neutro, ¿sí? Pero para unirse un elemento con otro, lo hace a través de enlace, puede ser iónico o covalente, más sencillo, ¿sí? Los covalentes son uniones más fuertes que los iónicos, ¿sí? Entonces, tenemos el enlace iónico o electrovalente. Esto es el concepto así algo somero, digamos, no es tan profundo, pero para que tengan una idea. Se debe a interacción electrostática, atracción electrostática entre los iones de carga opuesta, que se forman por transferencia completa de uno o más electrones de un átomo o grupo de electrones. Acá hay transferencia de electrones. Si nosotros vamos a la tabla periódica, ustedes tienen el sodio, era valencia 1. ¿Por qué? Porque en la última capa tenemos un solo electrón y ese electrón estaba cargado, ¿sí? Positivamente. Y en el otro extremo tenemos los gases nobles que tienen 8 electrones en la última capa, por lo tanto son estables, no reaccionan con nada. Pero están los halógenos que tienen cloro, bromo y yodo con 7 electrones en su última capa. Entonces, es más fácil que el sodio le ceda un electrón al cloro para formar un compuesto, a que el cloro le dé 7 electrones al sodio. ¿Se entiende cómo es? Si el sodio pierde un electrón cuando forma un compuesto, por ejemplo el cloruro de sodio, ¿con qué carga queda el sodio? Si pierde un electrón, tiene que quedar con la carga positiva. El cloro, cuando gana ese electrón para formar los 8 electrones en su última capa, adquiere una carga negativa. ¿Sí? Entonces, una de las maneras que tienen para unirse, ¿no es cierto?, que son los elementos que están a la izquierda de la tabla periódica con los elementos que están a la derecha de la tabla periódica. Pero los que están en el medio generalmente comparten o le prestan electrones al otro elemento para formar un enlace y formar los diferentes tipos de compuestos que vamos a ver en la próxima clase o en esta. Entonces, se forma un catión con una carga positiva porque perdió ese electrón y un anión con una carga negativa porque ese electrón lo ganó. ¿Se entiende? Siempre tiene tendencia a completar 8 electrones en su última capa. ¿Por qué? Porque es la forma más estable. En el caso del sodio, ¿no es cierto?, va a darle un electrón al cloro y el cloro, ¿no es cierto?, va a tomar ese electrón y al salir ese electrón del sodio en la última capa, la capa anterior quedaría con 8 electrones. Y ahí estaría un compuesto estable. Entonces forma una sal que sería el cloruro de sodio, que es un compuesto estable. ¿Se entiende cómo es? Es una de las opciones que tenemos. Después están los enlaces covalentes. En el enlace covalente se comparte uno más par de electrones entre esos átomos. Esto es más común en los compuestos orgánicos que vamos a ver. Los alcanos, alquenos, alquinos, los grupos funcionales que a ustedes les cuesta, el grupo ácido, éster, alcohol. Bueno, el alcohol lo conocen ustedes, todos saben. Pero desde el punto de vista de la química orgánica es una función, ¿no es cierto?, que forma un grupo de compuestos que están los alcoholes. Un grupo de compuestos que tienen ácidos, que tienen propiedades características. Los ácidos orgánicos tienen punto de fusión característico. No va a ser lo mismo que un aldehído, que tiene otras propiedades específicas. Son grupos, y esos grupos funcionales los que les cuento a ustedes cuando yo les pido que armen una fórmula en el examen o en el parcial. Por ejemplo, que lo han visto, digamos, el año pasado lo han visto así en forma virtual. Más que nadie es muy difícil entender la química dando una clase virtual, ¿sí? Mucho más conveniente de darla de forma precisa. Bueno, estos enlaces covalentes son característicos de los compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, los elementos metálicos situados a la izquierda de la tabla periódica tienden a perder electrones para adquirir la configuración electrónica del gas noble más puro. Si ustedes se fijan en la tabla, ¿no es cierto?, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, todos tienen 8 electrones en su última capa. Entonces, todo el resto de los elementos tienden a parecerse a ellos para formar un compuesto estable, ¿sí? Ahí, mira, ¿qué están de novio? Ustedes que están muy juntos, uno está abrazado al otro. No, ustedes dos le digo. Ajá, acá estamos en casa, no estamos en el boliche. ¿Sí?
Los elementos no metálicos ubicados a la derecha de la tabla periódica tienden a ganar ese electrón. Cloro, flúor, bromo, yodo, ¿sí? Para adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. Por ejemplo, lo que decía la reacción del cloro con el sodio. Fíjense acá ustedes, ¿sí? Todo lo que están acá, en este grupo, tienen en su última capa un electrón. Porque la valencia es 1. El que le sigue, el calcio, el berilio, el magnesio, todos tienen 2 electrones en su última capa. Entonces a esos elementos les conviene ceder uno de electrones para completar el octeto. Siempre hablando de la última capa, ¿sí? Yo tengo acá los niveles de energía, ¿sí? Entonces el sodio va a tener un electrón acá, pero acá está completo con 8. Acá va a tener 8. ¿Sí? Si este se va, la última capa del sodio, con lo que le presta el cloro, va a completar el octeto. ¿Sí? Siempre que hablamos de electrones de valencia, hablamos de la última capa. Los que están en el segundo grupo, en la última capa van a tener 2 electrones. Y eso también lo va a ceder, porque es más fácil cederlo que ganar 6 electrones para completar el octeto. Todo esto, ¿no es cierto?, tiende a parecerse a los gas nobles más próximos, ¿sí?, a esto que están acá. ¿Por qué? Porque estos tienen 8 electrones en su última capa y son los más estables, no reaccionan con nada, ¿sí? Y el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿no es cierto?, tienen 7 electrones, por lo tanto tienden a ganar un electrón en la última capa. Y forman los enlaces iónicos, que son enlaces un poco más débiles que los covalentes. Los de este grupo que están acá, ¿sí?, en este caso carbono, nitrógeno, oxígeno, pueden formar enlaces iónicos covalentes según la formulación que citamos desde el punto de vista inorgánico y desde el punto de vista orgánico. Como nosotros vamos a ver en química orgánica, ¿sí?, los enlaces más comúnmente son los covalentes, los que se comparten electrones para completar el octeto. Esto es lo que les decía, fíjense, ¿sí? Acá la configuración, que eso no lo ven ustedes, este sería el electrón de valencia. Esto es lo que está en la última capa. En el nivel 2 tienen 2 electrones en la subcapa S y 6 electrones en la subcapa P. Por lo tanto, forman 8 electrones. Entonces, si este se va al cloro, la última capa, el nivel 2, va a quedar con 6 más 2, 8 electrones, y el sodio va a ser estable, ¿sí? En el caso del cloro, que es la configuración electrónica, ¿sí?, tiene, en la capa 3 tiene 5 más 2, 7 electrones. Al tomar uno, ¿sí?, queda con 8 electrones. Entonces, todos los elementos tienden, ¿no es cierto?, a formar ese tipo de componentes. ¿Se entiende cómo es? Más o menos es lo que yo les pedía en el trabajo práctico, que hagan alguna fórmula, número de oxidaciones, etc. Bueno, un poquito. ¿Sí? Déjese reír, chica. ¿Qué es lo gracioso? ¿Ah? Sí, ahí. Está contenta porque va a probar, dice. ¿Sí? Acá tenemos, ¿ves? El sodio aporta con un electrón 2, 4, 6, 7. El cloro tiene 7 electrones en su última capa, ¿sí? Y el sodio tiene 1. Por lo tanto, si se desprende el sodio y se va al cloro, el sodio queda cargado positivamente. Y el cloro, al ganar un electrón, queda cargado negativamente. Y forma el cloro del sodio. Y acá el cloro tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Fíjense acá el átomo de sodio y el átomo de cloro. Acá están los 7 electrones de valencia. Acá tiene 1, pero en la capa posterior tiene los 8. Si este electrón se va para acá, para el cloro, el sodio va a quedar con 8 electrones en su última capa, por lo tanto va a ser estable, ¿sí? Y el cloro va a tomar ese electrón y en la última capa del ion cloro, ¿no es cierto?, va a tener los 8 electrones. Entonces, al tomar ese electrón queda con carga negativa. Y al desprenderse el electrón, eso queda con carga positiva y se forma el enlace iónico y cloruro del sodio. ¿Eso no se entiende? ¿Sí?
Los chiquitos que arriba nos atendían como nos atendían. Si nos abandonemos. En este caso, ¿sí? El fluoruro con el litio, el fluoruro de litio, ¿sí? El litio tiene un electrón en su última capa, le da el flúor para completar el octeto. Y tenemos 3, 6, 8. ¿Sí? En este caso se forma, ¿no es cierto?, el fluoruro de litio. Esos son ejemplos de enlace iónico. ¿Sí? Estos compuestos que presentan estructuras generalmente son los compuestos inorgánicos, tienen estructuras cristalinas regulares, son sólidos iónicos, típicamente tienen puntos de fusión y puntos de fusión elevados, son solubles en solventes polares, o sea, polares, por ejemplo, el cloruro de sodio es soluble en agua. La sal ustedes la disuelven en agua. La sal, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, se disuelve en agua. ¿Sí? Algunos son poco solubles o insolubles en solventes apolares, o sea, solventes orgánicos, como el benceno. Por ejemplo, el agua con el aceite. ¿Se mezcla el aceite con el agua? No. ¿Por qué? Porque uno es un compuesto orgánico el aceite y el agua un compuesto iónico. ¿Sí? Entonces, el aceite se va a disolver en un compuesto orgánico diferente. ¿Sí? Cuando se encuentran fundidos o disueltos son conductores de la corriente eléctrica. O sea, que significa que conducen perfectamente la corriente eléctrica. Después está el enlace covalente. ¿Sí? Ahí se comparte el electrón. No es que le entrega uno al otro, se comparte el electrón directamente. ¿Sí? Para que, lógicamente, la configuración del gas noble es más cercana. Se forma entre elementos no metálicos. ¿Sí? Presentan puntos de fusión y ebullición bajos, son solubles en sustancias orgánicas o apolares y no conducen la corriente eléctrica. ¿Sí? Cuando el par de electrónicos compartido es uno solo, el enlace covalente es simple o sencillo. ¿Sí? Cuando comparten 2 o 3 pares de electrones conforman doble o triple enlace. Es lo que sucede con los alcanos, alquenos y alquinos. En el caso de los alcanos, para formar un compuesto que sería el etano, el primer compuesto que une 2 carbonos, comparte un par de electrones. ¿Sí? En el caso del eteno, comparte 2 pares de electrones. Y en el caso del etino, comparte 3 pares de electrones. Estás pisando tu práctico. Si yo tengo esto, caso, esta rayita, cuando ustedes vean la parte química orgánica, es porque está compartiendo par de electrones. Si son dos rayitas, pues comparten 2 pares de electrones, o sea, 4. Y acá serían 3 pares de electrones. Este es saturado y esto se llama hidrocarburos insaturados. ¿Sí? Hay insaturación porque, en este caso sería porque el carbono que pasa. El carbono, para formar un compuesto orgánico, tiene, ¿no es cierto?, 4 electrones en su última capa. Esta rayita representa un electrón. Si yo coloco un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, formo el metano. Y ahí están compartiendo un par de electrones. ¿Por qué? Porque el hidrógeno aporta con un electrón acá. Es lo mismo que yo escribo lo siguiente. Yo tengo el hidrógeno, tengo el carbono, tengo el hidrógeno, tengo el hidrógeno, tengo el hidrógeno. El carbono va a aportar con un electrón, 4 electrones tiene de valencia. El hidrógeno va a aportar con un electrón tiene de valencia. Entonces, acá hay un par de electrones compartidos. Acá hay un par de electrones compartidos, acá hay otro par y otro par. Y esto se representa con lo que yo les pido a ustedes, que sería el primer compuesto del alcano, que sería el metano. ¿Entendemos? Siempre el carbono tiene que tener los
4 pares de electrones compartidos, cuando es saturado. En este caso, comparten uno, y esto, desde el punto de vista de la nube eléctrica, que es más profundo de la química, es que, ¿no es cierto?, estos electrones están acá a la vuelta, acá arriba. Esto para ver un poco más de lo que cada átomo, es para que se den cuenta, cuando yo pido un compuesto, le digo, hágame un etano, el eteno, ustedes tienen que hacer carbono, carbono, y el carbono dijimos que tiene 4 valencias. Tiene una acá, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá. Entonces, este par de electrones está compartiendo con este carbono. Acá hay un par de electrones. Acá hay un electrón, un electrón, un electrón, un electrón, un electrón. ¿Sí? Si yo uno acá el hidrógeno me va a aportar con un electrón. Después ya lo va a ver a terminar cuando dé la clase. ¿Sí? Entonces acá, entre el hidrógeno y el carbono comparten un par de electrones. Comparten un par de electrones, comparten un par de electrones. Entre carbono y carbono comparten un par de electrones. Siempre la unión tiene que ir de carbono a carbono. Porque ustedes muchas veces me ponen, ¿sí?, así. Y eso está mal, porque la unión es carbono a carbono. Cuando van a formar los compuestos de solar, que yo les pido que... ¿entienden? Entonces, yo pido un compuesto largo, siempre la unión va a ser carbono, carbono, carbono. De ahí comienza. Para formar larga cadena hidrocarbonada. ¿Entienden? Eso ya después lo vemos. Y esos son enlaces covalentes porque comparten electrones. No es que uno lo aprieta, lo comparten. ¿Sí? No hay transferencia de electrones. Cada línea, que es lo que yo le decía, representa un par de electrones compartidos. Si uno de los átomos es el que aporta los 2 electrones para compartirlos, se tiene un enlace covalente coordinado activo. ¿Por qué? Porque muchas veces para completar el octeto, cuando son moléculas muy grandes, un carbono le puede prestar 2 electrones al otro elemento para completar el octeto. Entonces, eso se representa con una flecha. ¿Sí? En caso hipotético, si yo tengo acá sería modo figurativo. ¿Sí? Si yo tengo acá el carbono, con este carbono, y este carbono le presta 2 electrones a este carbono, se representa como una flecha. Eso me está indicando que el carbono le está prestando un electrón para completar al otro carbono. ¿Sí? ¿Cómo el trofeo no se ve de acá? ¿Cómo? Que no se ve de acá, que si no muy despacio la prisa. Yo digo, si hay una unión entre carbono y carbono, comparten, una línea significa que comparten un par de electrones. ¿Sí? Pero en muchos casos ustedes van a ver en la bibliografía que el carbono le presta 2 electrones al otro carbono para completar el octeto. Eso se representa con una flecha. ¿Qué significa? Que este carbono le prestó a este carbono 2 electrones para completar el octeto. Entonces estamos hablando de un enlace covalente coordinado relativo, porque uno de los elementos le da al otro para compartir el otro. ¿Sí? El átomo que aporta en el par de electrones actúa como un dador y lógicamente el que recibe como el aceptor. ¿Sí? Y eso se representa con una flecha o vector dirigido desde el dador al aceptor. Es lo que yo le explicaba ahí. ¿Entienden cómo es? Esos son variedades de tipos de enlaces covalentes. Ustedes se fijan acá, fíjense el agua. Acá comparten un par de electrones. Acá comparten un par de electrones. Fíjense acá. ¿Sí? Acá están compartiendo un par de electrones, acá están compartiendo un par de electrones. ¿Por qué? Porque el hidrógeno aporta un electrón, que está en amarillo. Y el oxígeno tiene 2, 4, 6. Aporta otro electrón, sería 2, 4, sería esto que está acá. Esta es la otra carga, ¿no? El dióxido de carbono, acá comparte 2 pares de electrones, que serían los que están acá. Y el nitrógeno comparten 3 pares de electrones que están acá. Ese es el punto de vista inorgánico. Esto sería una molécula de nitrógeno. Está formada por 2 átomos de nitrógeno.
Entonces acá, para poder completar el octeto, comparten 3 pares electrónicos y se simboliza con 3 rayas. Acá se simboliza con 2 rayas porque comparten 2 pares electrónicos y acá se simboliza con 1 raya porque comparten un solo par de electrones. De esa manera se comparte. ¿Sí? Y cuando es dativo, bueno, acá en este caso es lo mismo. ¿Sí? El agua es lo mismo cuando comparte uno y acá. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, esto lo mismo lo pueden ver en la diapositiva. Acá hay un ejemplo de enlace covalente dativo. ¿Sí? Acá el azufre le va a prestar 2 pares de electrones a este oxígeno para completar el octeto. Fíjense, 2, 4, 6, el oxígeno, más 2 que le presta el azufre son 8. Entonces se simboliza con la flechita. ¿Sí? Y acá están compartiendo los 2 pares de electrones. ¿Sí? Entonces sería 2, 4, 6, 8 electrones para este oxígeno. Serían 2, 4, 6, 8 electrones para el azufre. Entonces, todos tienen 8 electrones en su última casa. En este caso particular, comparten 2 pares de electrones. Y en este caso, el azufre le da 2 electrones o le presta 2 electrones al oxígeno para completar el octeto. Y se simboliza con la letra, con una flecha. Este es covalente dativo y este es el covalente común, ¿sí? Donde se comparte 2. ¿Se entiende cómo es? Es una tontería. ¿Sí? Bueno, este es el dativo, otro ejemplo de dativo que es el dióxido de azufre. ¿Sí? Entonces, en este caso el azufre le presta 2 electrones acá y 2 electrones de oxígeno para completar el octeto. ¿Sí? Y acá se forma el enlace común. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Lo ven? Ahora, si no lo ven, ya tienen que ir a los puristas. Acá también tenemos el ácido sulfúrico, ¿sí? Donde el azufre le presta a este oxígeno un par de electrones y a este otro oxígeno un par de electrones para formar el octeto. Entonces sería 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y ahí sería el dativo. Este es un enlace covalente simple. ¿Está claro eso? Bien. ¿Cómo saben ustedes si puede ser iónico o covalente? ¿Sí? La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo para atraer hacia sí el par de electrones compartido con otro. Es una propiedad que tienen los átomos, los enlaces que se enlazan químicamente. Si la diferencia de electronegatividad, ¿sí?, es menor o igual a 0.4, es un enlace covalente no polar. Si va de 0.5 a 1.7, un covalente polar, y si es mayor a 1.7, es iónico. Eso lógicamente no lo van a hacer ustedes, eso está en tabla, ustedes tienen que ver la tabla periódica, ver está la electronegatividad en la tabla periódica, pueden sacar la diferencia, pero lógicamente no vamos a hacer enlace químico. Es para que sepan nada más cuándo puede ser iónico, cuándo puede ser covalente no polar y cuándo puede ser covalente. Y la electronegatividad, según Pauli, aumenta de izquierda a derecha. Sí, de abajo sí. ¿Sí? O sea que el flúor, ¿qué sería? Más electronegativo. El más electronegativo. Y el francio, el más electropositivo de la Positivo. O sea que la electronegatividad disminuye hacia arriba y aumenta hacia la derecha. Por lo tanto, la referencia que tienen ustedes es que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica y el francio es el elemento más electropositivo de la tabla periódica. Bueno, una tontera.